Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Continuamos con más Hora de Té. Hoy en excelente compañía, pues nos está acompañando Porfirio Rodríguez, que es ingeniero civil, pero lo estamos invitando esta vez en calidad de que fue presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo, y pues a propósito del 14 de junio, pues aquí está, ¿verdad, Saskia? Vamos a darle la bienvenida. Claro. Un placer recibirte, Porfirio, por aquí, más cuando vamos a hablar de este interesante tema, de lo que es el movimiento 14 de junio. Contigo vamos a hablar para que esa nueva generación pues aprenda quiénes fueron los que la fundaron, cómo surgió, todo ese tipo de información que hoy día no se está buscando tanto, porque los muchachos están en otra cosa. Pero qué bueno que te tenemos para que puedan aprender junto con nosotros. Porfirio, vamos a hablar de cómo surge el movimiento. El nombre 14 de junio, ¿de dónde procede? Sí. Mira, primero, ya yo no soy presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo. Sigo estando en calidad de directiva y asesor, pero ya yo hace por lo menos 3 o 4 años que fui 15 años presidente de la fundación, a mucha honra. Y entonces, ahora mismo la preside Isabel Vargas, hija de Mayobanex Vargas, uno de los sobrevivientes de la expedición, que murió hace poco, relativamente, hace como 3 años. Ella es la actual presidenta de la fundación Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo. Entonces, es bueno que tú me hagas esa pregunta porque me permite precisar y aclarar. Porque en torno al 14 de junio, una fecha histórica y muy emblemática, hay a veces varias organizaciones o varios movimientos o eventos políticos vinculados a esa fecha y a veces confundimos. Por ejemplo, tú ahora me estás hablando del movimiento 14 de junio, que fue el movimiento que organizaron las hermanas Mirabal, Manolo Tavares, el doctor Tejada, Florentino y un grupo de jóvenes. Pero en realidad, aunque ellos ese movimiento lo llamaron 14 de junio, yo pertenezco a la Fundación Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo, que son los que inspiraron a ese grupo de jóvenes a crear ese movimiento, porque 6 meses antes, en junio del 59, vinieron en una expedición armada que salió de Cuba a luchar contra Trujillo y que llegaron por 3 frentes. Un avión por Constanza el 14 de junio del 59, un día domingo 14 de junio. Ese avión aterrizó en Constanza y desembarcaron 54 expedicionarios al mando de Jiménez Moya. Esa avenida que tenemos aquí, que es la parte sur de la Churchill, la gente dice Avenida Jiménez Moya. Bueno, Jiménez Moya era el comandante de esa expedición, comandante en jefe, y llegó por el avión de Constanza el 14 de junio. Y las lanchas que llegaron por Maimón y Estero Hondo estaban supuestas a llegar el mismo día 14, porque salieron de Cuba el día 13 y vinieron una por Maimón bajo el mando de papá, José Horacio Rodríguez, que así se llama el hijo mío que ahora es diputado, se llama como su abuelo, José Horacio Rodríguez. Y la otra lancha de Estero Hondo, que la comandaba Campos Navarro. Entonces, las lanchas llegaron con 6 días de retraso y en vez de llegar el 14, llegaron el 20. Pero estaban supuestas a llegar el 14. Y esa es la famosa expedición del 14 de junio del 59. Por eso ese día pasó a ser un día histórico, por la llegada de los expedicionarios. Esa expedición, como sabemos, en los términos militares, un fracaso. En pocas semanas, Trujillo aplastó la expedición. Y ya para finales de mediados de junio llegó el 14
por Constanza, ya para mediados de julio, virtualmente estaba sofocada totalmente la expedición. En lo militar se dice mucho que fue un fracaso, pero en lo moral y en lo político, la expedición no fue un fracaso. ¿Por qué? Precisamente porque pocos meses después de esa expedición, la juventud, golpeada por haber visto que casi 200 hombres llegaron por avión y por lancha a luchar contra Trujillo y que se metieron en la boca del lobo, que enfrentaron la tiranía y que la tiranía los aplastó, pero además más de 50 de ellos que cayeron presos, los fusilaron en San Isidro y los maltrataron y los torturaron. Bueno, pues esa información se filtró y Trujillo además hizo un despliegue de fuerza donde se pavoneaba y daban los nombres de los expedicionarios en los programas de radio, en emisiones de radio, y daban los nombres y después decían muerto. Comandante Enrique Jiménez Moya, muerto. Johnny Puisibia, mi niño, muerto. Antonio Hungría Fermín, muerto. Es decir, esa cantaleta duró semanas y además había sadismo, porque después Trujillo ponía una música de un merengue trujillista y lambón que decía, recogiendo limona no lo tumban. No que va. Y entonces, como para un poco ahondar la llaga del dolor, ponían un merengue después que daban esa lista de muertos. Esa expedición, con su fracaso militar, pero con su altura moral, con el ejemplo de valor, de sacrificio que dieron. Me cayó la imagen aquí. Nos vemos bien. Fue que entró una llamada ahí que estoy hablando por el celular. Okay. Entonces, esa expedición, por ese ejemplo de valor, de sacrificio que dieron los expedicionarios, motivó a toda la juventud dominicana, sobre todo la juventud consciente, personas como las hermanas Mirabal, como Manolo Tavares, como toda esa playa de jóvenes que tenían sensibilidad política, incluso hijos de funcionarios, hijos de gente de la época de la tiranía, que vieron el sacrificio de los expedicionarios. Además, eran momentos de cambio en todo el continente, porque tenemos que contextualizar la expedición de junio del 59. Fíjense bien, junio del 59. En ese momento, hacía 6 meses que había triunfado en Cuba la Revolución Cubana con Fidel Castro. Entonces, para los jóvenes... silenciaste el celular. Hay un desconocimiento de lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Eso marcó un punto de inflexión en toda la historia del Caribe y hasta de América Latina en el siglo XX y en términos de la correlación. Una llamada y me está perturbando la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Esa Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro fue la gran noticia del momento. En enero del 59 hay una película del Padrino, La Padrino parte 2, donde se ve una escena que la filman aquí, pero que es en La Habana, la noche de Año Nuevo, del 31 de diciembre del 58, donde Batista, el dictador de Cuba, sale corriendo, huyendo porque triunfaba en las guerrillas de Castro, y en La Habana el pueblo se tira a la calle, y Batista sale con todas sus principales dirigentes y se va. ¿Y a dónde huye Batista de Cuba? A Santo Domingo, viene a refugiarse aquí bajo el ala de Trujillo. El 1 de enero del 59 llegó y entonces vienen a refugiarse aquí. Y fíjense, eso es el 1 de enero del 59. Fidel pasó a ser el gran héroe del momento en América Latina. ¿Por qué? Porque una guerrilla, los barbuces de Fidel, tumba un gobierno, pero con las banderas de democracia y luchando contra una dictadura como era la dictadura de Batista, que lo que tenía era 10 años. La de aquí ya llevaba 30. Es decir, aquí había una situación mucho peor que la de Cuba. Pero Cuba logró
salir de una dictadura por vía de una guerrilla armada dirigida por Fidel. Ahora, ¿qué es lo que mucha gente no sabe? Que Fidel Castro, 13 años antes de triunfar en Cuba con su revolución, siendo un estudiante en la Facultad de Derecho de La Habana, había sido voluntario en un ejército expedicionario que se estaba entrenando para venir contra Trujillo en el 47, que es lo que se conoce como la frustrada expedición de Cayo Confite. Y entonces Fidel Castro estuvo bajo las órdenes de los dominicanos. Mi abuelo, que era comandante de Cayo Confite, tenía a Fidel entre los, digamos, subalternos de esa expedición. Y en esa expedición de Cayo Confite del 47 estaba Juan Bosch, estaba Jiménez Moya, que va a ser comandante de la que va a venir en el 59, ese año después. Estaba Pedro Mir. Muchas de las personas que después figuraron en la que sería Ángel Miolán y distintos dirigentes democráticos y de la izquierda dominicana habían estado en Cayo Confite, que fue un intento armado donde llegó a haber en Cuba 1.200 hombres entrenándose en un callo para venir a luchar contra Trujillo. Y Trujillo sobornó a los militares cubanos y abortaron la expedición, a la presión de los americanos, que no estaban de acuerdo porque los americanos apoyaban a Trujillo. Esa frustrada expedición del 47 marcó una pauta, dejó unos vínculos históricos entre todos esos luchadores. Muchos de ellos van a Centroamérica y desde Centroamérica se organiza después en el 49 otra expedición que nada, de 3 aviones que salieron de Centroamérica, nada más llegó un avión por Luperón, que es lo que se conoce aquí como la expedición de Luperón. En junio, pero del 49, no de la que estamos conmemorando y mencionando en este programa, que es la de junio, 14 de junio del 59. Pero fíjense que no era un hecho aislado. Vino precedido por esas 2 expediciones previas que no, la del 47 no llegó ninguno y la del 49 nada más llegó uno de los 3 aviones. Esas 2 expediciones previas las comandó y las financió en gran medida mi abuelo, Juancito Rodríguez, que estos días han salido unos artículos sobre él. Y mi papá tuvo en las 3 y murió en la última. Es decir, fue toda una muestra de un gran esfuerzo de los dominicanos, de 2 generaciones de dominicanos que convergieron en la última intento, que fue la del 59. En la del 59, con el apoyo de Fidel, porque Fidel, una de las primeras cosas que dice cuando llega al poder en enero del 59, es que va a apoyar a sus compañeros de Cayo Confite, porque él había estado 13 años antes como voluntario en un ejército expedicionario para venir a luchar contra Trujillo. O sea, fíjense el vínculo y la alegría de los dominicanos cuando triunfa Fidel, porque para los dominicanos no es que en Cuba triunfó Fidel, un antipatistiano, no, triunfó Fidel, el compañero universitario voluntario que estuvo con ellos entrenándose en Cayo Confite en el 47. Y los hechos lo demostraron. 6 meses después del triunfo de Fidel, con el apoyo de Fidel y con Betancourt, porque en Venezuela también había habido un proceso de cambio político donde en el 58, un año antes del de Fidel, había caído la dictadura de Pérez Jiménez y había triunfado Betancourt y los adecos y los democráticos de Venezuela. O sea que esta expedición de junio del 59 hay que verla en ese contexto, donde hacía un año y pico caído la dictadura de Pérez Jiménez y hacía 6 meses había caído la dictadura de Batista en Cuba. Y con el apoyo de Betancourt de Venezuela y de Fidel de Cuba, los dominicanos organizan en Cuba una expedición para venir a luchar contra Trujillo. Pero además vinieron voluntarios venezolanos, vinieron 10 venezolanos, 17 cubanos, entre ellos Delio Gómez Ochoa, que es el único de los expedicionarios sobrevivientes hoy vivo, ese cubano Delio Gómez Ochoa, y 10 venezolanos, 17 cubanos, 2 norteamericanos, vinieron 2 norteamericanos, 2 gringos, que eran veteranos de la guerra de Corea, Larry Viven y Charles White, uno negro y uno blanco. El blanco murió por Constanza y el negro, Larry Viven, vino por Maimón en la lancha con papá. Es decir, vinieron 2 norteamericanos, 2 españoles, que eran veteranos de la guerra civil española o hijos de republicanos españoles, un guatemalteco y los puertorriqueños. O sea, que no solo había 150 y tantos dominicanos, sino alrededor de 50 extranjeros. Porque era una hora de solidaridad, de identificación en la lucha por las libertades contra la tiranía. Entonces, ¿qué pasa? Esa expedición que llega el 14 de junio del 59 por Constanza
que engloba en esa fecha a las tres frentes, porque aunque los otros llegaron el 20, la gente lo que recuerda es el día de la llegada. El 14 de junio se volvió una fecha emblemática y una fecha de un valor extraordinario en términos históricos para los dominicanos, porque esa expedición, todos los historiadores la consideran el principio del fin de la dictadura. Fracasaron militarmente, pero fíjense que faltaban pocos días para cumplir 2 años de la expedición, es decir, en junio del 61, faltando pocos días para ese segundo aniversario, ajustician a Trujillo. Y la muerte de Trujillo no se puede ver desvinculada de la expedición misma, aunque los que ajustician y matan a Trujillo no tuvieron que ver nada con la expedición, y de hecho muchos de ellos eran del mismo círculo de Trujillo. Son los acontecimientos que esa expedición desata, el proceso político, social, económico que la expedición desata, el ánimo en el pueblo, lo que va a dar lugar a que 2 años después a Trujillo se lo ajusticien. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, surge un movimiento ya interno, no de afuera como fue la expedición, surge un movimiento interno por la juventud más sensible de la época políticamente, donde la gente en el imaginario recuerdan a las hermanas Mirabal y a Manolo, que fueron de los organizadores más importantes, pero había gente como el doctor Tejada Florentino y como muchos otros que organizan con representantes de todo el país. Y el 10 de enero del 60, fíjate, ya había pasado junio, pero en los primeros días de enero, en una finca en Mao, la finca de Charlie Bogal, con delegados de La Vega, de San Francisco de Macorís, del este, del sur, delegados de todo eso, organizan y dejan constituido el movimiento clandestino para luchar contra Trujillo. Y cuando dicen, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a este movimiento? Minerva Mirabal dice, pongámosle la fecha de la expedición que fracasó hace 6 meses, la fecha del 14 de junio como nombre a nuestro movimiento. Y todos aprueban y queda constituido así el movimiento 14 de junio en enero del 60. Por eso cuando uno dice 14 de junio, al final si no se precisa, si no se aclara, la gente no sabe si se está hablando de la expedición del 14 de junio o del movimiento de 14 de junio. Y después de muerto Trujillo, 1 y pico de años después, el movimiento se convierte en un partido político que va a ser el partido 14 de junio, ya incluso de la Mirabal. Es decir que no me negue ahí porque me niega la mesa. El movimiento 14 de junio viene siendo la secuela o sea, el partido 14 de junio que va en la década de los 60 va a tener un rol y va a estar involucrado en no sé si me están viendo, sí, porque yo perdí la imagen tuya. Sí, estamos viéndote. Me están viendo, bueno. Por eso entonces al final, en torno a la fecha del 14 de junio, podríamos hablar que tenemos 3 eventos, momentos históricos. La expedición que llega el 14 de junio, que es la que marca inicialmente la fecha. El movimiento clandestino para luchar contra Trujillo, movimiento 14 de junio. Y posteriormente el partido 14 de junio. Y yo veo que muchas veces la gente no sabe diferenciar esos 3 momentos históricos. Pero el origen, pues, del nombre es la fecha que llegó el avión por Constanza bajo el mando de Jiménez Moya. ¿Te quedó más o menos un poquito la secuencia? Muy bien. De verdad que tenemos que seguir con una segunda parte porque por ahí nos dijeron ya que el tiempo se nos agotó. Increíble lo rápido, pero qué bueno porque hiciste un compendio bastante completo y se aclaró muchas cosas que quizás estaban un poco confundidas. Qué bueno. Nos gustaría, sí, seguir conversando sobre este tema para seguir aprendiendo contigo sobre este tema y otros, porque tú eres un conocedor de todos esos temas y nos gustaría compartir en otra ocasión, si te es posible. Cómo no, yo con mucho gusto. Yo fui 15 años presidente de la fundación y di muchas charlas en colegio, pero uno siente un poco que es casi como una gota en el mar, porque el desconocimiento y las confusiones, aún en personas hasta de nuestra propia generación o próximo a ella, en este tipo de cosas, es impresionante. Pero lo que a mí me gusta resaltar es que a Trujillo se le combatió siempre y que este fue un pueblo
que se mantuvo 31 años haciéndole resistencia a la tiranía. Alguna gente me dice, pero si lo combatieron siempre, ¿por qué duró tanto? Y yo le digo, hay una variable que a veces dejamos fuera de la ecuación, y es la variable norteamericana. Trujillo, desde antes de llegar al poder, contó con el apoyo casi incondicional de los americanos. Entonces, cuando tú tienes un paísito chiquito, como República Dominicana, al lado de un país continental inmenso, nosotros en aquella época tendríamos 3 o 4 millones, y ellos más de 200, y hoy día somos 10 y ellos más de 330. Cuando ese país, con todo su poderío económico, militar, socioeconómico, influye y apoya a un gobierno o apoya una figura, es muy difícil que las fuerzas internas puedan contrarrestar eso. Y Trujillo, que fue un guardia incondicional de las tropas de ocupación, porque aquí muchas veces yo me encuentro gente que te dice, Trujillo era malo, él era asesino, era ladrón, pero era un patriota. Pero por Dios, ¿cómo va a ser patriota un hombre que se puso a las órdenes para la creación de una Guardia Nacional hecha por los soldados de ocupación norteamericanos? Tú sabes lo que dicen los norteamericanos en informes de 1918, cuando estaban haciendo, después que tenían un año o dos, constituyendo una Guardia Nacional, en informes internos de ellos al Pentágono, dicen que han tenido mucho trabajo para reclutar personas y hacer una Guardia Nacional, porque los más preparados, los que son más o menos bachilleres, que saben leer y escribir, estamos hablando de 1918, donde el analfabetismo era la norma, ¿no? Los que están un poco más preparados se resisten a ser reclutados porque por patriotismo no quieren ser soldados de un ejército de intervención militar, de ocupación. Es como, por ejemplo, cuando los nazis ocuparon Francia. ¿Qué hicieron los franceses? La resistencia francesa. Solamente los vendepatrias y los traidores se alistaban bajo el dominio de los nazis. Mientras que los franceses, a lo que toda Francia siempre recuerda como la resistencia francesa, ¿qué resistían? El ejército de ocupación nazi. Aquí, lo que llamaban los gavilleros y tal, resistían el ejército de ocupación gringa. Y los americanos dicen en ese informe que conseguir personas más o menos que pudieran leer y escribir para ser semioficiales o suboficiales daba mucho trabajo, y ellos lo ponen, y es entendible porque para ellos somos una fuerza extranjera de ocupación. Pues entre eso, y dice, y él dice, los americanos dicen en ese informe, que casi todos los que han podido reclutar de cierto nivel o son extranjeros o son con antecedentes penales y delincuentes. Entre los antecedentes penales y delincuentes está Trujillo, que es uno de los que se engancha. Entonces, ¿qué patriotismo de un carajo me puede decir nadie que tenía Trujillo si se puso bajo las órdenes de un ejército de intervención que pisoteó nuestra soberanía? Explícame eso. Y mucha gente te dice, no, porque él era un patriota. No, que va a ser patriota si se puso a las órdenes. Fíjate que en estos días llevaron al Panteón Nacional a ¿cómo que se llama? Al héroe que se le enfrentó a las tropas norteamericanas y después terminó en Nicaragua. Y en estos días le hicieron un homenaje. Oye, ahora se me escapa el nombre. Gilbert, Gregorio Urbano Gilbert. Ese sí fue un dominicano que cuando vio a las tropas desembarcando, atacó incluso a las tropas gringas. Y hoy día se le hizo un reconocimiento en el Panteón Nacional. Gregorio Urbano Gilbert. Era un dominicano que tuvo la dignidad de enfrentar la ocupación, como hicieron muchos. Trujillo lo que hizo fue ponerse bajo las órdenes de una bota extranjera, de un ejército de ocupación. Ese es el origen militar de Trujillo, un servil incondicional de las tropas gringas. Y los gringos lo ascienden y le dan rango y lo van ascendiendo porque era bueno reprimiendo. Y además Trujillo tenía habilidad para vestirse muy bien y ponerse las insignias muy bien puestas. Era muy celoso en eso que llaman la apariencia militar. Con esas dos virtudes, aparte de su habilidad, porque no le podemos negar su habilidad, asciende y donde mando al servicio de los gringos. De manera que cuando los gringos se van, ya creo que era coronel y eso, y los gringos se lo recomiendan a Horacio Vázquez. Y él hábilmente logra hacerle sentir a Horacio Vázquez que él es un gran admirador y seguidor y leal a él. Y después lo traiciona en el 30 y termina, con lo que todos sabemos, haciendo una trampa vulgar en el 30 y quedándose en el poder. Ese Trujillo, que de patriota no tenía nada, él lo que hizo fue robar y asesinar y cogerse el poder para manejar esto a su antojo. Y a lo largo de 30 años lo fueron combatiendo varias generaciones.
Y en esa expedición de junio del 59, vinieron gente como mi papá, que tenía 49 años cuando vino, o como Luca Pichardo, que vino con 62 años. Pero el grueso de los expedicionarios, Jiménez Moya tenía 47, el grueso de los expedicionarios estaban entre los 20 y los 30 años. Es decir, que fue un movimiento de una conjunción. Muchas gracias, Porfirio. Se frizó. Parece que sí. Pero de verdad que gracias de verdad por la información. En otra ocasión ya volveremos a avisarte para que nos siga orientando sobre el tema y otros más de lo que tienen que ser, de lo que son parte de nuestra historia. Así que gracias por tu tiempo y señor director. Vamos a la pausa. Muchas gracias a ustedes.